Bueno, nos has contado que tú no habías visto el 1, 2, 3, no lo conocías, pero no sé si te has visto programas antiguos para hacerte una idea de cómo funciona o cómo es el 1, 2, 3. Lo que he visto son sobre todo clips y cositas que me han pasado para entender las diferentes fases que tiene el programa, de preguntas y respuestas, el reto físico, la importancia de la subasta, que es cuando ya queda una pareja. Entonces, claro, yo me encantaría decir, pues es que este programa me marcó en mi infancia, pero es que eso me lo dicen mis padres, Claro. no lo digo yo. Entonces, claro, la gente de mi alrededor, sobre todo adulta, me ha ayudado a entender la magnitud de lo que me estaban ofreciendo, ¿no? de la locura que es que vuelva al 1, 2, 3. Para alguien como tú que viene de otro mundo, de ese mundo de sets, de habitaciones, etcétera, ¿qué te parece la televisión convencional y sobre todo cómo se hacía el 1, 2, 3 antiguamente, con un gran plató, mucho público, muchos elementos, tal? Yo he tenido la suerte de colaborar con la televisión, de cuando fui de invitado al Hormiguero, de cuando hace poco estuve en el Got Talent All Stars. Y la verdad es que algo que admiro de la televisión, que también es precisamente lo que se diferencia mucho de nuestro mundillo, es esa profesionalización, ¿no?, que tienen y la calidad audiovisual de lo que emiten. Entonces, claro, pues ahí yo tengo mucho que aprender, sobre todo cuando estamos haciendo un concurso que cambió la historia de la televisión y fue histórico. Entonces es algo que bueno, pues intento aprender de la televisión, pero sin perder nuestra esencia, que es que todo también esté muy improvisado. Claro. Hoy hemos visto, por ejemplo, durante la gala de presentación, conexiones con Gemita, con más gente, y claro, las hacen desde, por ejemplo, en un coche en marcha o mientras patinan. Sí. Eso es inconcebible en el mundo más encorsetado, pero sin embargo es vuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, es que al final te das cuenta que muchas veces es mejor no preparar tanto algo y no llevarlo tanto al extremo meticuloso, y que las personas que interactúan, pues si una se cae o si otra se traba o si tal, pues dejarlo, te ríes de ello, que el error sea parte del entretenimiento, ¿no? Y que la capacidad de improvisación pues sea clave. Y la verdad es que hoy en día a la gente le encanta también ver eso, y lo vamos a tener que hacer en el 1, 2, 3 porque va a ser en directo y eso es muy importante. Te he visto antes en la alfombra roja, claro, miles de niños todo el rato chillando. Había miles. Claro, miles. Bueno, no sé si había miles, los he contado aquí por encima, ¿no? Sí, por encima, 14.000. Unos miles. El caso es que, claro, todo, de repente 15 niños a la vez en un espacio así ofreciendo tu móvil o algo para que les firmes, tal. ¿Qué piensas en esos momentos? ¿Cómo lo vives tú? No sé si ni siquiera puedes pensar en... Pues uno es consciente de la gente que lo sigue, porque al final pues ves los seguidores en Instagram, gente que te ve las historias, en Twitter, la gente que te ve los directos, pero sinceramente yo no me esperaba lo de hoy. O sea, a mí me ha sorprendido mucho porque ha habido lugares en los que me han recibido de forma muy cálida, pero lo de hoy en Vitoria lo puedo comparar a lo mejor a México, que ha sido donde yo he visto a la gente más pasional y más emocionada. Entonces cuando vienes a estos sitios y te reciben de esa forma, lo primero que sientes es agradecimiento, y luego también es un golpe de realidad de, oye, lo que estoy haciendo en mi habitación, que parece que no hay nadie y solo veo números o un chat moviéndose, pues es verdad. De hecho, hay dos cosas, creo, que unen a España con Latinoamérica. Una es el idioma y otra creo que sois los creadores de contenido en ambas direcciones. Aquí se siguen a creadores de contenido de toda Latinoamérica, y en Latinoamérica siguen a los creadores de contenido aquí. ¿Cómo vivís esa dimensión internacional? Pues yo te diría que es una gran suerte que tenemos con nuestro idioma. La capacidad de que no solo a mí me siga alguien de España, sino que me siga alguien de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, es algo mágico, porque hace ver que la comunidad hispanohablante es gigante, es inmensa, es absolutamente bestial. Entonces, lo poco que nos separa de la comunidad inglesa quizás es la capacidad económica de muchos países, que eso para muchas empresas y muchos medios lo ves, pero es que somos muchísimos. Entonces nuestro alcance es brutal precisamente por eso, y ahora que lo dices, es cierto, los creadores de contenido luchamos mucho en ese sentido, por unir las comunidades y que no hablemos de países sino de comunidad hispanohablante. Volviendo un poco al tema de los jovenzuelos, había muchos niños de muchas edades. No sé si tú sientes la presión de ser, aunque no lo pretendas, de ser un referente para todos esos niños, ¿no? De que lo que tú digas pueda calarles o significar algo para ellos. Sí, sin duda, y es algo que sobre todo te das cuenta con el tiempo. Cuando te vienen muchos padres y te dicen
es que lo que dices en directo lo hace mi hijo, es que has sacado un libro, se lo ha comprado, es que el otro día estabas diciendo que te gusta hacer deporte, que has probado a correr y tengo al niño corriendo en una pista de atletismo de repente que no había corrido en su vida. Entonces es algo que a mí me ha costado darme cuenta tanto como lo tengo presente hoy en día, porque al margen de que me muestre natural ante la gente y lo que yo pienso, y a veces puedo decir cosas peores o mejores, intento inculcar buenos valores, o por lo menos lo que yo he aprendido, porque para los chavales jóvenes te pueden hacer más caso a ti que a su profesor, e incluso a su mamá o a su papá, y eso es una responsabilidad muy grande. Antes hablabas de esa frase mega mítica del 1, 2, 3, que es hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Que es cuando ya no puedes seguir contando más. Vosotros que os exponéis mucho, que habláis de vuestra vida o expresáis vuestras emociones o las cosas que hacéis, ¿dónde está el hasta aquí puedo leer de un creador de contenido que tiene millones de seguidores? Pues para mí el hasta aquí puedo leer está en la gente de mi alrededor que aprecio, en hablar de mi familia, en hablar de mis amigos más cercanos, de mi mano derecha, de mi manager, te puedo decir, o sea, esas experiencias ya tan personales o el trato, o sea, yo de mí no me importa contar cualquier cosa, pero de la gente que está a mi alrededor sí que tengo mucho cuidado porque no quiero que les afecte nada. Ya para acabar, y a tener que esto que nos cuentas, ¿cómo es vivir siendo de Gref? No sé si si David puede bajar al supermercado a comprar o si puede ir al cine un día y lo puede hacer tranquilo. Bueno, eres consciente de que hay sitios o ciertas horas en las que pues es más peligroso estar que en otras. Yo hace muchísimo tiempo que no voy a un centro comercial, precisamente por eso, y según qué horas, a lo mejor te pilla a la hora de la salida del colegio o un sábado, y meterte en un centro comercial es peligroso, que por ejemplo hace poco estuve en Miami y estuve en un centro comercial y me sentía raro, porque hacía tiempo que no tenía esa sensación, que en Miami hay mucha gente hispanohablante, pero claro, no me conocían tanto como si voy a un centro comercial de Madrid y Barcelona. Aún así, pues tengo la suerte de que vivo en Andorra, que es un lugar que no es masificado, que no hay mucha gente, y puedo hacer casi cualquier cosa con naturalidad. Aparte que mi día a día es sinceramente muy sencillo, estoy en casa, me gusta hacer deporte y es una cosa muy, muy sencilla. No sé si has empezado a aprender catalán. Sí, ¿no? Pues con la coña le digo a mis amigos, a mi mano derecha, a mi manager, que me empiezan a hablar en catalán, porque el catalán a mí siempre me ha gustado mucho cómo suena, siempre me ha interesado, pero claro, nunca he tenido la necesidad de hablarlo con nadie. Entonces ahora, con la necesidad de que en Andorra parece que tenemos que tener un mínimo, pues bueno, lo estudiaré e intentaré aprobar el examen, porque si no me echan. Genial, pues muchísimas gracias, mucha mierda con el 1, 2, 3. Muchas gracias a vosotros.